Y si le dijera que el número que su médico le dio como presión normal puede estar siendo, en este momento, uno de los mayores peligros para su vida. Sé que eso suena fuerte, sé que suena casi imposible. Usted va a su consulta, el médico revisa su presión, dice está bien, y usted sale tranquilo, sintiéndose protegido. Pero lo que nadie le ha explicado, lo que los consultorios no tienen tiempo de decirle, es que ese número, ese famoso 120/80, no fue diseñado para usted. No fue diseñado para su edad, para su historia, para su cuerpo que ha vivido décadas de trabajo, de estrés, de vida real. Y seguir persiguiendo ese número a ciegas puede llevarlo directamente a una caída, a un daño renal silencioso, o peor, a un accidente cerebrovascular que nadie predijo. Pero antes de revelarle lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo sin que usted lo sepa, necesito pedirle algo urgente. ¿De dónde me está viendo ahora mismo? Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje de salud que tanto necesitamos. ¿Es usted de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, del Perú o de otro lugar? Déjeme su país en los comentarios ahora mismo. Y por favor, dele like a este vídeo y suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Es un segundo de su tiempo, pero es la única forma en que YouTube entiende que este aviso es urgente y vital y lo entrega a otras familias que también lo necesitan. ¿Ya lo hizo? Bien, entonces quédese, porque lo que voy a contarle en los próximos minutos va a cambiar para siempre la forma en que usted entiende su propia presión arterial. Mi nombre es la doctora María Guadalupe, especialista en longevidad y medicina integrativa latina. Llevo más de 20 años trabajando con pacientes mayores de 50 años y puedo decirle con absoluta convicción, la desinformación sobre la presión arterial en la tercera edad es una de las causas más silenciosas e ignoradas de muerte prematura en nuestra comunidad. No es que los médicos quieran hacerle daño, el problema es que el sistema médico trabaja con guías generales, con promedios, con números que fueron creados para una población amplia, y usted no es un promedio. Usted es una persona real, con una historia real, con un cuerpo que envejece de una manera específica, y tratar su presión arterial como si fuera la de un hombre de 40 años sano puede tener consecuencias que ninguno de nosotros queremos ver. Si usted cierra este vídeo ahora, va a seguir viviendo con una creencia que puede costarle años de vida independiente, porque hay dos errores igualmente peligrosos que se cometen todos los días con la presión en personas mayores. El primero es ignorarla, dejando que destruya en silencio sus vasos sanguíneos, su corazón y su cerebro. El segundo, y este es el que casi nadie habla, es tratarla de más, bajarla demasiado y provocar mareos, caídas, fracturas de cadera y un daño renal que tampoco se ve venir. Ambos caminos llevan al mismo lugar. La pérdida de su independencia, de su movilidad, de su calidad de vida. Hoy, en este vídeo, voy a mostrarle exactamente dónde está la línea y cómo usted puede y debe ser un participante activo en esa decisión junto a su médico. Voy a contarle sobre un estudio científico enorme, con más de 9.000 participantes, que cambió las vías médicas del mundo entero. Pero también voy a contarle el detalle que casi ningún médico explica sobre ese estudio. El detalle que hace que aplicarlo de forma ciega en el consultorio sea un error que puede ser fatal para personas como usted. Y voy a empezar con la historia de don Roberto, un hombre de 68 años que hacía todo bien, o al menos eso creía. Porque su historia es la historia de miles de personas en México, en Colombia, en Argentina, en cada rincón de nuestra América Latina. Y si usted reconoce, aunque sea una parte de su vida, en la historia de don Roberto, preste atención doble, porque el mensaje que viene es para usted. Don Roberto tenía 68 años cuando lo conocí en mi consultorio. Era un hombre trabajador, de esos que no se quejan, de esos que dicen, yo gracias a Dios estoy bien, cada vez que alguien les pregunta por su salud. Había trabajado toda su vida en construcción. Había criado 3 hijos. Había enterrado a su esposa 5 años antes y seguía de pie, activo, orgulloso de su independencia. Venía a verme no porque se sintiera mal, sino porque su hija, preocupada, casi lo arrastró al consultorio. Mamá siempre decía que había que hacerse chequeos, me dijo ella con los ojos húmedos. Don Roberto se sentó frente a mí con esa postura de hombre que no necesita médicos. Cruzó los brazos y me dijo algo que he escuchado cientos de veces. Doctora, yo me siento perfectamente bien,
No tengo nada. Le hice las preguntas de rutina. ¿Duerme bien? Más o menos, pero es la edad. ¿Tiene mareos cuando se levanta rápido? A veces, pero es que me levanto muy de golpe. ¿Ha notado que se le olvidan las cosas con más frecuencia? Bueno, uno ya no es joven. ¿Dolor de cabeza por las mañanas? Sí, pero tomo un analgésico y se me pasa. Cada síntoma tenía su excusa. Cada señal de alarma tenía una explicación cómoda. Y eso, precisamente eso, es lo más peligroso que existe. El cuerpo enviando mensajes desesperados mientras la mente los traduce como simples consecuencias del envejecimiento. Le tomé la presión. Era 162/94. Le pregunté cuándo fue la última vez que se la habían medido. Me respondió, hace como 2 años, y me dijeron que estaba un poco alta, pero que para mi edad era normal. Esa frase, para su edad es normal, es una de las frases más peligrosas que existen en la medicina popular de nuestra comunidad. Durante décadas, los médicos toleraron presiones más altas en personas mayores, creyendo que era necesario para que la sangre llegara bien al cerebro y a los riñones. Hoy sabemos que eso era un error grave. Don Roberto tenía 2 años caminando con una presión que estaba destruyendo silenciosamente sus arterias, sobrecargando su corazón y reduciendo el flujo de sangre a su cerebro. Los olvidos no eran la edad, los dolores de cabeza matutinos no eran el estrés, eran señales. Le pedí análisis completos y un ecocardiograma. Los resultados confirmaron lo que temía. Su corazón ya mostraba signos de hipertrofia, es decir, el músculo cardíaco estaba engrosado de tanto trabajar contra una presión demasiado alta, como un motor que lleva años funcionando en el límite. La historia de don Roberto no es una excepción, es la regla. Todos los días, en consultorios de México, Colombia, Argentina y de toda nuestra América, hay personas de 60, 70, 80 años que viven con una presión arterial que los está dañando en silencio, convencidas de que están bien porque no sienten nada. Y eso es exactamente lo que hace que la hipertensión no controlada sea tan letal. No duele, no avisa, no manda una señal clara hasta que ya es demasiado tarde, hasta que llega el derrame, el infarto, el deterioro cognitivo que la familia nota, pero que el paciente atribuye a los años. Quiero que usted piense ahora mismo, ¿cuándo fue la última vez que midió su presión arterial? ¿Cuándo fue la última vez que un médico le explicó, de verdad, cuál debería ser su meta específica considerando su edad, su historial y sus condiciones particulares? Don Roberto comenzó tratamiento ese mismo día. Hoy, 2 años después, su presión está controlada, sus olvidos disminuyeron, duerme mejor y sigue siendo el hombre independiente que siempre fue. Pero lo más importante que aprendió, y lo que quiero que usted aprenda hoy, no es simplemente que la presión alta es peligrosa, eso ya lo sabe. Lo que necesita saber es que el número que le dieron como meta puede no ser el correcto para usted, que existe una ciencia nueva, un estudio que sacudió al mundo médico, y que ese estudio tiene un detalle crucial que casi nadie explica en los consultorios. Un detalle que, si se ignora, convierte el tratamiento en un arma de doble filo. Y eso es exactamente lo que voy a revelarle ahora, con la misma claridad y honestidad con la que le hablo a mis propios pacientes. En el año 2015, el mundo médico recibió un golpe que obligó a reescribir las guías de tratamiento en todo el planeta. Se publicaron los resultados del estudio SPRINT, una investigación masiva financiada por los Institutos de Salud de Estados Unidos, que incluyó a más de 9,000 pacientes, muchos de ellos mayores de 75 años. Lo que encontraron fue impactante. Las personas tratadas con una meta agresiva, es decir, mantener la presión sistólica por debajo de 120, tuvieron un 25% menos de riesgo de sufrir eventos cardiovasculares graves, como infartos y derrames, y un 27% menos de riesgo de morir, en comparación con quienes fueron tratados para mantenerse por debajo de 140. Ese estudio fue tan poderoso que en 2017 la Asociación Americana del Corazón cambió sus guías oficiales. Lo que antes era considerado presión normal o prehipertensión pasó a llamarse hipertensión nivel 1. La nueva meta oficial se convirtió en menos de 130/80. Pero aquí viene el detalle que nadie le cuenta. El detalle que convierte a un estudio brillante en una herramienta peligrosa si se aplica sin entenderlo. En el estudio SPRINT, la presión arterial no fue medida como se mide en un consultorio común. Los pacientes estaban solos en una habitación, sin médicos presentes, sin enfermeras, sin el estrés de una consulta.
Se sentaban en silencio durante 5 minutos y luego una máquina automatizada tomaba la medición. ¿Por qué importa eso? Porque existe un fenómeno muy real que se llama hipertensión de bata blanca y afecta a entre el 15 y el 30% de los pacientes. Cuando usted entra a un consultorio, su cuerpo reacciona. La presencia del médico, la mesa de exploración, el nerviosismo de esperar resultados. Todo eso activa su sistema de estrés y puede elevar su presión arterial entre 5 y 15 puntos por encima de lo que realmente tiene en casa, en reposo. Permítame explicarle esto con una imagen simple. Imagínese que usted tiene un termómetro en casa que siempre marca 2 grados más de la temperatura real. Si el médico le dice, su fiebre no debe pasar de 37 grados y usted usa ese termómetro defectuoso, va a empezar a tomar medicamento cuando en realidad no lo necesita. Lo mismo ocurre con la presión en el consultorio. Si su presión real en casa, en calma, es de 128, pero en el consultorio marca 138 por el nerviosismo, y su médico quiere bajarla hasta 120 basándose en ese número del consultorio, le va a recetar una dosis que en realidad está bajando su presión real hasta 110 o menos. Y una presión demasiado baja en una persona mayor es como apagar parcialmente el motor de un auto en movimiento. El cerebro no recibe suficiente sangre, aparecen los mareos y el riesgo de caída se dispara de manera alarmante. El 120 del estudio Sprint, medido en condiciones ideales, equivale en la realidad clínica a aproximadamente 130 o 135 en un consultorio normal. Entonces tenemos dos enemigos, y necesito que los conozca bien a los dos. El primero es la presión demasiado alta sin tratar, la asesina silenciosa. Piense en sus arterias como mangueras de jardín. Con el tiempo, esas mangueras pierden flexibilidad, se endurecen. Si además les manda agua con demasiada presión, las paredes se van dañando por dentro. Se forman placas, se acumulan residuos. Y un día, una de esas mangueras simplemente revienta o se tapa. Eso es un derrame o un infarto. El segundo enemigo es la presión tratada en exceso. Cuando la presión baja demasiado, especialmente la presión diastólica, ese número de abajo, si cae por debajo de 60, el corazón mismo empieza a recibir menos sangre de la que necesita. Y en una persona mayor, la consecuencia más inmediata es la hipotensión ortostática. Se levanta de la silla, la sangre no llega rápido al cerebro y cae. Una fractura de cadera en un adulto mayor de 70 años puede ser tan devastadora como un infarto. Hay algo más que debo decirle sobre el estudio Sprint, porque es fundamental para entender por qué no puede aplicarse de forma universal. Ese estudio excluyó a los diabéticos, excluyó a personas que ya habían tenido un derrame cerebral, excluyó a adultos mayores frágiles que vivían en asilos o casas de reposo. Es decir, excluyó exactamente al tipo de paciente más vulnerable, el que más necesita una guía clara. Lo que la ciencia moderna nos enseña hoy es que no existe una meta única para todos. Para un adulto mayor de 65 años que está sano, activo y sin historial de caídas, la meta de mantener la presión sistólica por debajo de 130 es razonable y protectora. Pero para un adulto mayor de 80 años, con varias enfermedades, con historial de caídas o con fragilidad física, forzar esa misma meta puede ser más peligroso que la propia hipertensión. Su meta debe ser construida para usted, no tomada de un papel genérico. La primera y más importante herramienta que quiero ponerle en las manos hoy no viene de una farmacia. Es un monitor de presión arterial de brazo, validado clínicamente, que usted puede usar en casa. No de muñeca, porque esos son menos precisos, de brazo. Y la forma correcta de usarlo cambia todo. Mídase por la mañana, antes de tomar cualquier medicamento y antes de tomar café, después de 5 minutos sentado en silencio. Mídase también por la noche, antes de dormir. Anote los resultados durante al menos una semana y lleve ese registro a su próxima consulta. Ese registro vale más que 10 mediciones en el consultorio, porque refleja su presión real, sin el estrés de la bata blanca. Si sus números en casa son consistentemente menores a los del consultorio, dígaselo a su médico. Esa información puede cambiar completamente su tratamiento y evitar que lo estén medicando de más sin saberlo. El segundo pilar es la reducción del sodio. Y quiero ser muy honesta con usted porque sé que en nuestra cocina latina el sabor es sagrado.
No le estoy pidiendo que coma sin sal para siempre. Le estoy pidiendo que sea consciente de dónde viene la mayor parte del sodio que consume, porque le garantizo que no es el salero de su mesa. Es el sodio escondido en los alimentos ultraprocesados, las sopas enlatadas, los embutidos, los caldos en cubito, las salsas embotelladas, los panes industriales, las papitas y los snacks. La meta recomendada para personas con hipertensión es menos de 1500 miligramos de sodio al día. Para que entienda la magnitud, una sola lata de sopa de tomate puede contener más de 800 miligramos. Reducir el sodio de manera consistente puede bajar su presión sistólica entre 4 y 8 puntos, sin tomar ni una pastilla adicional. Empiece hoy mismo leyendo las etiquetas de lo que compra en el supermercado. El tercer pilar es el movimiento, y no me refiero a correr maratones ni ir al gimnasio todos los días. Me refiero a caminar. Caminar 30 minutos al día, 5 días a la semana, cumple con los 150 minutos semanales de actividad moderada que la ciencia recomienda, y tiene el poder de reducir su presión arterial entre 5 y 8 puntos de manera sostenida. Piense en sus vasos sanguíneos como ríos. Cuando el agua fluye, el río se mantiene limpio y abierto. Cuando se estanca, se llena de sedimento. El ejercicio moderado mantiene ese flujo activo y saludable. El cuarto pilar, que pocos mencionan, es la calidad del sueño. La apnea del sueño, esa condición en la que la respiración se interrumpe durante la noche, puede elevar la presión arterial hasta 10 puntos. Si su pareja le dice que ronca fuerte o que deja de respirar mientras duerme, hable con su médico. Tratar la apnea puede ser tan poderoso como agregar un medicamento a su tratamiento. El quinto pilar es el manejo del estrés, y aquí quiero hablarle con el corazón. Muchos de ustedes han vivido décadas de trabajo duro, de preocupaciones por los hijos, de pérdidas, de responsabilidades que nunca terminan. Ese estrés crónico mantiene su cuerpo en un estado permanente de alerta, como si estuviera listo para escapar de un peligro que nunca llega. Y ese estado eleva la presión arterial de forma constante, silenciosa, todos los días. Respiración profunda, meditación de 5 minutos, caminar en un parque, rezar, hablar con alguien de confianza. Cualquier práctica que le dé a su sistema nervioso una señal de que está a salvo, tiene un impacto medible en su presión. El sexto pilar es la moderación con el alcohol. Los supuestos beneficios cardíacos del vino han sido enormemente exagerados por estudios con conflictos de interés. Lo que sí es claro es que el consumo excesivo de alcohol eleva la presión arterial de manera directa y consistente. Si bebe, hágalo con moderación real. No más de una copa al día para las mujeres, no más de 2 para los hombres. Todo lo que le he compartido hoy converge en un mensaje central que quiero que lleve grabado en su memoria. Usted no es un número en una hoja de papel. Su presión arterial ideal no se calcula con una fórmula genérica que aplica igual para un joven de 40 años que para usted, con su historia, con su cuerpo, con su vida. La medicina moderna tiene herramientas extraordinarias, estudios poderosos, guías actualizadas, pero esas herramientas solo funcionan bien cuando el médico las adapta a la persona real que tiene frente a él. Y cuando esa persona llega informada, con preguntas, con su registro de presión casera, con disposición de ser un participante activo en su propio cuidado. Pregúntele a su médico, ¿cuál es mi meta personalizada de presión arterial considerando mi edad y mis condiciones? Esa pregunta sola puede cambiar su tratamiento. Y un tratamiento bien ajustado puede significar años más de vida independiente, lúcida y plena. Quiero detenerme un momento antes de despedirme, porque necesito decirle algo que quizás nadie le ha dicho últimamente. Usted ha trabajado toda su vida, ha madrugado, ha sacrificado, ha dado todo por su familia, por su trabajo, por los que ama. Y ahora, en esta etapa, lo único que merece es vivir con dignidad, con energía, con la cabeza clara y las piernas firmes para seguir disfrutando de todo lo que construyó. La salud no es un lujo, no es algo reservado para los que tienen más dinero o más acceso, es su derecho. Y cuidarla no requiere cirugías costosas ni tratamientos imposibles.
Requiere información correcta, hábitos conscientes y la valentía de hacerle las preguntas difíciles a su médico. Usted no es un paciente pasivo que simplemente obedece números. Es una persona con historia, con criterio, con el derecho absoluto de entender lo que está pasando dentro de su propio cuerpo. Hoy aprendimos juntos algo que muy pocos médicos tienen tiempo de explicar en una consulta de 15 minutos. Aprendimos que el famoso 120/80 no es una regla universal, sino una guía general que debe adaptarse a cada persona. Aprendimos que el estudio SPRINT, brillante y poderoso, fue realizado en condiciones muy distintas a las de un consultorio real, y que aplicarlo de forma ciega puede llevar a una supermedicación peligrosa, especialmente para adultos mayores. Aprendimos que hay dos enemigos, no uno: la presión demasiado alta que destruye en silencio, y la presión bajada en exceso que provoca caídas y fracturas que roban la independencia. Y aprendimos que 6 pilares del estilo de vida, desde reducir el sodio hasta dormir bien, tienen el poder de mover esos números de una manera que ninguna pastilla puede reemplazar por completo. Ese conocimiento que lleva ahora mismo es su mejor medicina. Ahora le pido algo concreto. No mañana, no la próxima semana, hoy. Elija una sola cosa de todo lo que aprendió en este video y aplíquela antes de que termine el día. Si tiene un monitor de presión en casa, mídase esta noche después de 5 minutos de reposo y anote el resultado. Si no tiene uno, búsquelo esta semana, porque esa inversión vale más que meses de consultas confusas. Si va a comer hoy, lea la etiqueta de al menos un producto y fíjese en el sodio. Si puede, salga a caminar aunque sean 20 minutos. Un paso pequeño, tomado hoy con convicción, vale infinitamente más que un plan perfecto que nunca comienza. La salud no se construye en un día, pero tampoco se pierde en uno solo. Se construye y se pierde con lo que usted decide hacer o no hacer cada día. En los momentos pequeños que nadie más ve, pero que su cuerpo registra con absoluta fidelidad. Si este video le abrió los ojos, si sintió que alguna parte de lo que hablamos hoy le habla directamente a usted o a alguien que quiere, le pido que haga 3 cosas simples ahora mismo. Primero, dele like a este video. Ese pequeño gesto le dice al algoritmo de YouTube que este contenido es importante y hace que llegue a más familias que lo necesitan. Segundo, suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video. Cada semana traigo información médica honesta, sin filtros, pensada especialmente para nuestra comunidad latina. Y tercero, comparta este video con alguien que usted quiera. Su hermano, su vecino, su compadre que dice que se siente bien y no va al médico desde hace años. A veces, un video compartido en el momento correcto puede salvar una vida. Y no lo digo como figura retórica, lo digo porque lo he visto suceder. Antes de irme, quiero plantarle una semilla de curiosidad. En el próximo video voy a revelarle los 5 alimentos que millones de personas mayores consumen todos los días creyendo que son saludables, pero que en realidad están elevando su presión arterial sin que nadie les haya advertido. Uno de ellos va a sorprenderle, porque aparece en casi todas las dietas que los médicos recomiendan. Active las notificaciones para que sea el primero en verlo. Y recuerde siempre esto: la salud no vive en la farmacia, vive en sus decisiones diarias, en lo que elige comer, en cómo elige moverse, en cómo elige descansar y cuidarse. Usted tiene más poder sobre su propio cuerpo del que le han hecho creer. Úselo. Yo soy la doctora María Guadalupe y seguiré aquí, cada semana, para acompañarle en ese camino. Hasta la próxima. Cuídese mucho.